les comenté, el tema que vamos a empezar a ver en esta nueva unidad involucra, ¿sí?, cuestiones culturales, ¿sí?, relacionadas a la lingüística, la lengua, al idioma, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con una serie de preguntas que quiero que entre todos conversemos, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿qué involucra una lengua? ¿Sí? Por supuesto, lengua en el sentido de idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué más involucra una lengua? ¿Ustedes creen que involucra cultura, sociedad, formas de interactuar, formas de pensar? Cuéntenme, ¿qué creen ustedes que es lo que involucra una lengua? Lo que forma parte de una lengua, un idioma. Cuéntenme. Que si yo converso con de otro lado, digamos, yo hablo diferente, o no Ya, sería así. perfecto, ¿no es cierto? Involucra entonces ese intercambio, ¿no es cierto? Geográfico puede ser, ¿sí o no? Alguien que vive en otro lado, alguien que vive a lo mejor en la costa, que vive en el oriente, que vive en otra zona de la sierra, como en Ambato, sí, o en Quito, tendrá una diferente forma de expresarse a la mía. Perfecto. ¿Qué más creen que involucra entonces un idioma? No solo una forma de hablar, sino un idioma. Una forma de pensar también, ¿Ya? ¿En qué sentido una forma de pensar? porque hay personas que vienen, como usted ahorita supo manifestar, que por ejemplo de Ambato tienen un modo de hablar, digamos, de pensar diferente, tienen otro modo de pensar, como aquí nosotros los cuencanos, por ejemplo. Ya, perfecto. Sí, muchas gracias, chicos. Sí, una lengua, chicos, involucra todos los aspectos, ¿sí? Que forman parte de la sociedad en donde se habla esa lengua, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces con eso? Nos referimos que sí, existe el español, ¿sí?, en el Ecuador, ¿sí? O como ya lo manifestó su compañera, el español en la zona de Cuenca, ¿sí? Involucra muchos aspectos culturales, ¿sí?, de la ciudad de Cuenca, del lugar, ¿sí? Aspectos religiosos, aspectos políticos, aspectos propios de la cultura, ¿sí? Pensemos por un momento, por ejemplo, en el español del Ecuador como tal, ¿sí? En relación a la forma de cómo se habla el español en otros países de alrededor, como Colombia o como Perú, ¿sí? En Ecuador se han dado cuenta que muchísimas palabras, sí, son traídas, por ejemplo, del quichua, Sí. ¿sí? ¿Qué palabras conocen, por ejemplo, que hablemos y que sean del quichua? Guagua, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Qué más? Wambra, runa. Ya, muy bien. Entonces, chicos, nuestro español, sí, el español que usamos en el Ecuador, sí, se diferencia del español de otros lugares porque además tiene incluido, sí, dentro del vocabulario palabras, sí, que son traídas del idioma quichua, que posiblemente no existen en Argentina o no existen en Chile, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo sucede, sí, algo que mucha gente del exterior siempre menciona, y no sé si ustedes hayan escuchado, que aquí en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en la mayoría de países latinoamericanos, la gente está acostumbrada a pedir todo de una manera usando muchos diminutivos. ¿Saben lo que son los diminutivos, chicos? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Qué son los diminutivos? Denme un ejemplo. Termino en hito. Chiquitito. Eso, perfecto, Acásito. pequeñito. Ayacito. Perfecto, muy bien. pequeñito. Ahora, ¿han escuchado? Sí, que mucha gente de otros lugares menciona que en los países latinoamericanos se utilizan mucho estas expresiones en diminutivo para pedir cosas, ¿sí? Para comprar cosas, para pedir algo, para hacer cualquier cosa. Muchos usamos diminutivos, ¿sí? Si vamos a la Sí. tienda, ¿qué decimos? Deme un pancito, podría ser. Sí, deme un pancito, ayúdame con alguito. Siempre estamos con esa tendencia a usar el hito. Y eso diferencia a los países de Latinoamérica de países de habla de español de otros lugares, como España, por ejemplo, o Argentina, donde no se usan los diminutivos. ¿Sí? Entonces, hablar de una lengua, chicos, en un determinado sitio
involucra no solamente la ortografía, el vocabulario, sino que involucra además todo lo demás que le rodea, ¿sí? La cultura de ese lugar, la sociedad de ese lugar, la forma de interactuar y la forma de pensar, ¿sí? Eso sucede no solo con el español, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, chicos, en otros idiomas, ¿sí? En el inglés, en el francés, en el mandarín, por ejemplo, ¿sí? Que hablan en China, ¿sí? O el japonés que hablan en Japón. Siempre las palabras o el tipo de forma en la que se habla deriva de cómo piensan allá, de cómo la gente interactúa allá, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Liz. Perfecto, continuemos. Vamos a ver específicamente el caso, chicos, de la lengua española, ¿sí? Los orígenes, las transformaciones y las variantes. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y para eso primero vamos a hacernos una pregunta. ¿De dónde viene el español? ¿Ustedes conocen de dónde viene el español? ¿O es de aquí? ¿O apareció aquí en Ecuador y aquí en Latinoamérica también? Perfecto, apareció en España, ¿sí? Recordemos un poquito la clase de historia, ¿sí? Que dice qué cosa. Aquí hablaban qué idioma, en Ecuador específicamente. Quichua. Quichua, ¿verdad? Y en Ujú. Perú hablaban uno parecido que es el quechua, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces cuando vienen los españoles? Ellos ¿Qué hacen? conquistaron América y de ahí nos pasaron su lengua, Lice. Perfecto. Entonces, una Y mezcla. ellos llegan a Latinoamérica, si no América, no toda América, porque en el norte no llegaron los españoles, llegaron otros países, ¿sí? Llegan y entonces deciden, ¿sí? Que van a enseñarles a las personas que viven aquí a hablar español, ¿sí? Y se crea una mezcla que tenemos hasta hoy en día entre el quichua y el español, ¿sí? Sin embargo, chicos, cuando el español viene, ya era también una mezcla de culturas. No es que solo aquí se dio esa mezcla entre el quichua y el español, sino que desde que el español viene, ¿sí? Desde España ya existía una mezcla de culturas, ¿sí? Que permitieron que se forje el español como lo que es hoy en día, ¿sí? Y eso empieza desde Castilla, ¿sí? Antes, chicos, en el siglo XV, más o menos, España se llamaba Castilla, ¿sí? Y involucraba otras zonas geográficas, ¿sí? Entonces en Castilla, chicos, se hablaba el castellano, ¿sí? Que se derivó luego en lo que es el español. Pero para derivarse al español, para que el castellano se convierta en el español, ¿sí? Tuvo influencia de otros lugares de alrededor de Castilla, ¿sí? Al referirme a lugares, me refiero a zonas geográficas, ¿sí? Que estaban pegadas a Castilla y como había un intercambio cultural permanente, comienza a tener esta influencia, ¿sí? De otros idiomas, de otras culturas y de otras creencias. Tuvo influencia en gran medida del griego, ¿sí? Del latín y del árabe, ¿sí? Entonces, el castellano se forja a partir primeramente de estos dos, que fue el griego y el latín, ¿sí? Y luego de que se forja de estos dos, unos años después, una migración muy grande de gente árabe, ¿sí? Llega a Castilla y se quedaron ahí durante algunos años. Y entonces hay esta mezcla de palabras con el idioma árabe, ¿sí? Por lo tanto, nuestro vocabulario, si el vocabulario de español tiene palabras que son derivadas del latín, derivadas del griego, palabras árabes como tal, ¿sí? Que permiten ese intercambio cultural, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. ¿No? ¿Está clarísimo? Perfecto. Interesante. Entonces, chicos, interesante, muchas gracias, sí. Qué bueno que me diga eso. Perfecto, continuemos. Entonces, chicos,
al mezclarse los idiomas, ¿no es cierto?, van surgiendo los nuevos idiomas. Entonces, lo que surgen no son idiomas, sino variantes de un idioma. A veces las variantes del idioma son tan alejadas del idioma original que se vuelven un nuevo idioma, ¿sí? Normalmente una variante del idioma puede aparecer por muchas causas, pero podemos englobarlas en tres que son fundamentales. Número uno, la migración. Sí, la migración de un grupo grande de gente hacia un lugar con otro idioma. Número dos, política o Estado. Y número tres, lenguas en contacto. Les voy a explicar un poquito más a qué se refiere esto, chicos. Primero, al decir variante de un idioma, nos referimos a un idioma que es muy similar a otro, ¿sí? O que se deriva de otro, pero que tiene ciertas diferencias, ¿sí? Diferencias en el vocabulario o a lo mejor diferencias en la forma de pronunciación, ¿sí? Si es que existe una migración de una cantidad grande de gente, en el caso, por ejemplo, como les mencioné, de gente árabe, ¿sí?, hacia otro lugar que hablaba otro idioma, sucede que empieza a haber un intercambio, ¿sí?, de vocabulario, de gente que empieza a aprender ambos idiomas. Si es que son niños, aprenden a hablar los dos idiomas mezclados, ¿sí? Y así comienzan a surgir pequeñas variantes del idioma, ¿sí? En el caso de que sea de política o Estado, puede ser, ¿sí? Actualmente, por supuesto, no se da, pero mucho se daba de esto cuando se formaban recién los distintos países, ¿sí? Como en el siglo XV, en el siglo XVI. ¿Y qué sucedía entonces? Había, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿sí? Pensemos en el caso de Francia. En Francia se hablaba castellano, pero también se hablaba alemán, ¿sí? Era una mezcla de esos dos, digamos, con muchos otros. Sin embargo, ¿sí? Aparece un rey, ¿sí? Que iba a ser el nuevo gobernante de Francia, y él solo hablaba el francés de determinada zona, ¿sí? Como si dijéramos solamente de Cuenca, por ejemplo, ¿ya? Y dice, a partir de hoy, que es cuando comienza el reinado, el único idioma oficial que va a ser de este país es el que yo hablo, es decir, solo el de una región. Y por lo tanto, toda la gente del resto del país tuvo que adoptar ese idioma, ¿sí? Y apareció la variante de lo que era antes el idioma oficial o el idioma principal que se hablaba ahí, ¿sí? Y como tercer punto, como les comenté, las lenguas en contacto, ¿sí? Si es que hay un país donde todo el tiempo hay migrantes, gente que viaja, gente que trabaja de otros lados, que viene a pasar por ahí, que es una zona de comercio, siempre va a haber ese intercambio precisamente del vocabulario, del idioma. Y así surgen nuevas variantes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Lice. Perfecto, sigamos. Les he puesto aquí un ejemplo, chicos, para que veamos a qué nos referimos con variantes, ¿sí? Cuando a veces una misma palabra, ¿sí?, hace que surjan otras. En el latín, ¿sí?, el latín que era un idioma muy antiguo, ¿sí?, como en el siglo, me parece que es en el siglo, no sé, 9, 10, ¿sí?, tenían la palabra vita. El latín, chicos, fue uno de los principales idiomas, ¿sí?, del español, del francés y del italiano. Todos estos derivan del latín, ¿sí? Y al ser derivados, tienen la palabra, ¿sí?, vita, pero hay ciertas variaciones. En el caso del español, como ustedes ven, se transforma a vida. En el caso de francés, se transforma a vi. Y en el italiano se mantiene la palabra vita, ¿sí? Lo mismo sucedió con el portugués, ¿sí? Entonces, al haber idiomas que tienen una misma raíz, un mismo lugar de origen, como son de distintos lugares, ¿sí?, de distintos lugares geográficos donde comienzan a crecer ese idioma, comienzan a haber esos cambios, ¿sí? Y esto, chicos, es algo que sucede hasta la actualidad, ¿sí? Pensemos en España. En España, ¿qué idioma habla? Español. Ya, el español, ¿no es cierto? Muy bien.
Sin embargo, chicos, hay zonas, ¿sí? Hay ciudades del mismo país, de España, hay ciudades en donde hablan otro idioma diferente, ¿sí? Que es una variante del español o una variante del latín. Específicamente pensaríamos en dos ciudades, en Barcelona, ¿sí? Donde hablan catalán, y en Valencia, donde hablan valenciano, ¿sí? Que si bien se parecen un poco al español, no son iguales, ¿sí? Tienen algunas diferencias en pronunciación, en vocabulario, ¿ya? Ahora, chicos, cuando un idioma va cambiando, ¿sí? No significa que cambia solo hasta un punto. Cambió solo hasta tal año y de ahí nunca más cambió. Sino que un idioma cambia continuamente, cambia todo el tiempo, ¿sí? Y cambia gracias a la cultura y gracias a la sociedad, ¿sí? Normalmente los cambios, chicos, del idioma, ¿sí? Es decir, que aparezcan nuevas palabras, que desaparezcan las palabras, que cambien ciertas cosas del idioma, se da principalmente por tres razones. Número uno, por la frecuencia de uso que se dé a las palabras. Si hay palabras que dejan de usarse, ¿sí? Simplemente dejan de existir en la mente de la gente, ¿sí? Y comienzan a desaparecer. Número dos, ¿sí? Es que aparecen nuevos elementos que antes no existían. Pensemos en lo que habíamos conversado, me parece que el año anterior, ¿sí? Conversamos sobre las palabras que mencionan nuevos objetos que antes no habían, ¿sí? Como, por ejemplo, el router, ¿sí? Como el Wi-Fi, como el Internet, y entonces es necesario crear nuevas palabras para eso, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Porque hay una unión con nuevos idiomas, ¿sí? Pensemos en en las palabras que hoy día usamos que son traídas del inglés, ¿sí? Ok, full, ¿sí? ¿Han usado o no han usado esas palabras? Sí. Sí, es eso. Sí. Es el traer nuevas palabras de nuevos idiomas. ¿Listo, chicos? ¿Ha quedado claro entonces este tema? Sí, Lice. Listo, perfecto. ¿Cómo